Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, mi hermanita Elena, buenas noches, bienvenida. Qué gusto encontrarnos de nuevo en esta semana. Vamos a empezar y vamos a cantar nuestro cantito Purifícame. Vamos a cantar juntos y vamos a ver en pantalla. Acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo que ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, un incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la muestre Dios, llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. El perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mí vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Buenas noches una vez más, mis amigos, mis familias, a todos sean ustedes cordialmente bienvenidos al estudio Ezequiel. Vamos a orar y les pido que por favor me acompañen en oración en este momento. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor por esta semana que nos ha estado cuidando, nos ha estado protegiendo, bendiciendo con todo lo que necesitamos.
Mi Señor, en esta noche pedimos tu Santo Espíritu para que nos puedas dar ese discernimiento que tanto necesitamos al abrir tu palabra, para poder reconocer tu voz y también reconocer la voz del enemigo y rechazarla. Mi Señor, en esta noche te pedimos también por todos nuestros hermanos, por todos los amigos que están viendo la transmisión, que van a ver después el video, para que sea de mucha bendición para cada uno de ellos y sus familias. Que lo tomen como una carta de amor de parte tuya, mi Señor, porque tú quieres salvarnos de este mundo, nos quieres tener seguros bajo tu protección. Pero para eso tenemos que ser obedientes y creer con mucha fe que tú vas a venir pronto y que todo lo que tú nos envías, todo mensaje que tú nos envías, mi Señor, es para nuestro bien. Ayúdanos a quitar toda traza de maldad que hay en nuestros corazones. Ayuda también a nuestras familias que a veces con tanta paciencia, mi Señor, nosotros queremos llegar a ellos, más que el Espíritu Santo es el único que podrá llegar a ellos. Gracias por tus bendiciones. Abraza a cada uno de mis hermanos que estén padeciendo algún tipo de problemas, de persecuciones o de enfermedad, que sientan que tú estás con ellos en todo momento. Gracias una vez más por tus bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a invitar a nuestro hermano Mauricio, que tendrá estudio del nuevo capítulo de Ezequiel, capítulo 31, así que todos atentos para ver el mensaje que nos tiene nuestro Señor en esta noche. Bien, buenas noches. Buenas noches, mis hermanos, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Quiero decirles, ¿no verdad?, que la serie de Ezequiel es una bendición para las personas que lo escuchan y para las personas que quieren aprender más de Dios, pues estas situaciones que habla Ezequiel son señales consecutivas de acuerdo al tiempo del fin se va acercando y ustedes se van a ir dando cuenta. Esto es progresivo, vamos avanzando, ¿no verdad? En el mensaje estamos estudiando, por ejemplo, ahora al faraón, rey de Egipto, ¿no verdad? Hemos estudiado el capítulo número 30 y esto todavía continúa. Dios todavía tiene mensaje para el rey de Egipto, que es el faraón. Ya habíamos entendido nosotros quién es el rey de Egipto, ¿no verdad? Es el mismo rey de Babilonia y hoy queremos explicarlo de una mejor manera, porque en el capítulo 31 Dios explica de una mejor manera quién es este rey de Egipto, este faraón. ¿Okay? Lo vamos a ir estudiando poco a poco. Vamos a abrir el libro de Ezequiel y nos vamos a poner allí en el capítulo número 31. Capítulo número 31. ¿Lo tenemos? Versículo 1 dice lo siguiente: aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora, esta fecha cae realmente el 19 de abril del año 586 antes de Cristo. Repito, esta fecha del capítulo 31, versículo 1, cae 19 de abril del año 586. Ustedes recordarán, ¿no verdad?, que en Ezequiel 30, versículo 20, la última visión que tuvo Ezequiel, antes de enumerarlo del versículo del capítulo 31, fue el 11 de junio del 586. Perdón, es al revés, estoy equivocado en las fechas aquí, ¿ok? La primera fecha, la visión anterior, que fue del capítulo 30 de Ezequiel, versículo 20, es del 19 de abril del 586, ahí estamos bien, ¿sí? Es el 19 de abril del 586, la visión de Ezequiel 30 del 20 en adelante, ¿ok? Estamos de hasta allí. La visión que está del 31, versículo 1,
corresponde a 2 meses después, o sea, el 11 de junio del año 586 antes de Cristo. Oiga, ¿cuánto tiempo se lleva entre una visión y otra? Nota que aquí hay 2 meses, ¿no verdad? En algunas fechas hay hasta más de 6 meses, hay hasta casi un año entre visión y visión. Es interesante ese punto, puesto que hay otras personas que tienen visiones, dice allí, no muy seguidas. Pero aquí el profeta Ezequiel tiene visiones cada 2 meses, cada vez que el Señor quiere, ¿no verdad? Darle un mensaje. Entonces aquí en este punto se llevó 2 meses después. Por eso dice: aconteció en el año 11, en el mes 3, el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 2: Hijo de hombre, di al faraón rey de Egipto y a su pueblo. Nota que es a los dos, al rey de Egipto, que en este caso nosotros sabemos, ya lo hemos estudiado, es el sistema papal, ¿no verdad? Ya habíamos visto que él es también el rey de este mundo, que es Satanás, que dejó su autoridad a la primera bestia, que es el sistema papal. Eso ya está en los capítulos anteriores. Y ahora vamos a entender realmente que este rey, este faraón, realmente es la persona a la cual nosotros estamos refiriéndonos, que es el mismo rey de Tiro. ¿Recuerdan ustedes Tiro? Cuando estudiamos en el capítulo 28, es el mismo personaje. Miren esto, dice allí: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Y está diciendo que es una persona que se anda comparando con otros, ¿no verdad? Y que se está viendo más grande que otras personas. Dice: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Si vamos nosotros a Ezequiel capítulo 28, vámonos a Ezequiel 28, donde hablamos de Tiro. Ustedes recordarán cuando estudiamos de Tiro, el versículo 2, 28:2, dice lo siguiente: Hijo de hombre, di al gobernante de Tiro. Ahí estamos hablando del mismo personaje, el gobernante de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, tu corazón se ensoberbeció y dijiste: yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares. Pero tú eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Vamos al versículo 4. Con tu sabiduría y prudencia has adquirido riquezas, has acumulado oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus tratos comerciales has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha ensoberbecido tu corazón. Nota que Dios está hablando de que Tiro se volvió grande, y como él se volvió grande, entonces dice su corazón se ensoberbeció. Por eso es que nuevamente aquí Dios dice: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Versículo 3. Nota lo que sigue allí. Dice: he aquí, era el asirio un cedro en el Líbano, de hermosas ramas, frondoso ramaje y gran altura. Su copa llegaba hasta las nubes. ¿De quién está hablando aquí? Del asirio. Dios está poniendo aquí, ¿no verdad? Dios está hablándole al rey de Egipto y le dice: ¿a quién te comparaste tú? Te comparaste a Asiria. Y saben que Asiria, aquí en este punto, Asiria igual es Babilonia. Y miren, lo voy a explicar de esta manera. Para que no haya ningún problema con esto, tenemos que irnos a la historia para poder entender por qué Asiria a veces se lo conoce como el rey Nabucodonosor y a veces no, por Babilonia. Vamos a explicar un poquito esto. Tenemos que ir a la historia y quiero que me presten atención a esto. El imperio babilónico, y quiero que me escuchen bien, el imperio babilónico estaba sentado en la Mesopotamia, en todo Mesopotamia. Ustedes escuchan Mesopotamia en el Antiguo Testamento, y el antiguo imperio babilónico estaba ocupando la parte sureste de Mesopotamia. Repito, Mesopotamia es una parte grande, ¿no verdad? Es un terreno grande que está allí. Irak, están algunos que ustedes habrán escuchado ahora en la guerra, Mosul, está Siria, están algunas partes de la Mesopotamia. Y la Mesopotamia, el sureste de la Mesopotamia, ¿no verdad?, era conformado por el imperio babilónico. El imperio asirio se encontraba en la parte norte de la Mesopotamia. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Toda la Mesopotamia, hagan una imagen ustedes en su cabeza, ¿no verdad? El terreno de la Mesopotamia, la parte de abajo era de quién? Del Imperio Babilónico. Y la parte superior, el norte, era de quién? De Asiria. Se topaban ambos imperios. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Ok, seguimos. Alrededor del año 1900 antes de Cristo, un pueblo llamado los amoritas. Y esto es algo de historia porque necesito explicar de dónde viene esto de que Asiria a veces es Nabucodonosor o Babilonia y etcétera, etcétera. Miren esto. Alrededor del año 1900 antes de Cristo, un pueblo llamado amoritas, los amoritas, conquistaron toda la Mesopotamia. Toda la Mesopotamia. Estos amoritas conquistaron todo el terreno de Mesopotamia. Dice allí, y absorbieron las culturas de las primeras civilizaciones que estaban asentadas allí. Estos son los sumerios y los acadios. Dos culturas se asentaban en ese tiempo en Mesopotamia, ¿no verdad? Y como vinieron los amoritas y conquistaron toda la Mesopotamia, ellos adquirieron las culturas de los sumerios y de los acadios, civilizaciones que estaban asentadas antes allí. ¿Ok? El imperio de los amoritas llegó a ser conocido como Babilonia. ¿Cómo se llamaba el imperio de los amoritas? Babilonia. Es decir, toda la Mesopotamia, toda, se comenzó a llamar el imperio de Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Dice allí, la primera dinastía o el linaje de reyes de Babilonia que gobernó durante unos 300 años. El rey más conocido en este periodo se llamaba el rey Hammurabi. ¿Ustedes han escuchado el rey Hammurabi? ¿Sí? A veces es muy conocido entre los abogados, entre la parte legal, ¿no verdad? Porque ellos hablan acerca del código Hammurabi. Es el código de leyes, ¿no verdad? Tiene que ver con la parte de leyes, la parte legal. Es el código Hammurabi. Fue uno de los reyes más conocidos de los amoritas en el imperio babilónico de ese tiempo, ¿ok? Ahora miren esto. Después de este periodo, vino un pueblo que se llamaba Casitas. ¿Cómo se llamaba? Casitas. Este pueblo, después de los amoritas, ¿no verdad? Llegó a este pueblo que se llamaba Casitas y conquistó toda Babilonia por el año 1600 antes de Cristo, es decir, toda la Mesopotamia. Para este tiempo habían dos civilizaciones más que estaban surgiendo allí, ¿no verdad? Ya una era conocida como los babilonios que se formaban allí, ¿no verdad? Y también los asirios, así que habían 4 ya civilizaciones. Los sumerios, los acadios, los babilonios y los caldeos y los asirios. Son 4 civilizaciones que estaban ahí asentadas ahora en la Mesopotamia. Hubo una guerra de conflictos allí entre los casitas, ¿no verdad? Y las personas de las civilizaciones que son los babilonios y los caldeos y los asirios. Ahora miren esto. Asiria se separó de Babilonia. Hubo una disputa allí entre personas dentro del imperio y se dividieron en 2 partes. Ahí viene la parte que yo les comenté. En el norte se quedó ¿quién? Asiria. Y en el sur se quedó Babilonia. Pero nota que todos ellos surgieron ¿de qué? Del mismo imperio Babilonia, porque los amoritas ya habían hecho un imperio que se conocía como Babilonia. Es más, nota que por muchos siglos, los reyes de Babilonia fueron asirios. ¿Estamos entendiendo allí? Repito nuevamente, por muchos siglos, los reyes de Babilonia fueron asirios. El último rey que estuvo allí, es muy conocido en la Biblia, se llamaba el rey Asurbanipal. El rey Asurbanipal. Y es muy conocido porque él fue el que creó la biblioteca más grande en ese tiempo de la historia conocido y la puso en Nínive, en la capital del imperio asirio. Así que tenemos que entender esto. Repito, cuando habla la Biblia habla de los asirios, también se está refiriendo ¿a quién? A Babilonia, porque repito, dentro del imperio babilónico por muchos siglos dominaron los reyes asirios. ¿Estamos de acuerdo hasta allí?
Estamos entendiendo. Entonces, cuando la Biblia te habla en profecía y te dice Asiria, se está refiriendo ¿a qué? A Babilonia. Sino que cuando nosotros hablamos de Babilonia siempre se nos viene a la cabeza el rey ¿qué? El rey Nabucodonosor. Entendemos hasta allí. Pero es todo Asiria también tiene que ver con el reino de Babilonia. Ahora miren esto, el versículo 3. De ahí seguimos para poder entender esta parte. El versículo 3. He aquí, dice Dios, era el asirio un cedro en el Líbano de hermosas ramas, frondoso ramaje y gran altura, su copa llegaba hasta las nubes. Nota que el cedro es un árbol, así que Dios está comparando a Babilonia como ¿qué? Como un árbol frondoso, dice, ¿no verdad? Con sus ramas muy extendidas. Ahora, hay que recordar una situación. Los árboles en Biblia, ¿no verdad? En Biblia, nosotros hemos escuchado lo que dice Jeremías 17, hemos leído lo que dice Jeremías 17, 7 y 8, que habla de que los árboles son los cristianos, ¿no verdad? Las personas que confían en Dios. Pero los árboles también tienen otra connotación en profecía. Y los árboles también representan, aparte de los hijos de Dios, representan un poder, algo fuerte, algo que no es arrasado así nada más, algo grande. Ya lo vamos a ver también, porque esta misma historia o esta misma lamentación que está en el capítulo 31 de Ezequiel, Daniel la explica, ¿no verdad? Cuando Nabucodonosor tiene un sueño. Ya lo vamos a ver nuevamente. Vamos a terminar primero con esto. Versículo 3. He aquí era el asirio. Ya sabemos que era Babilonia. ¿Con quién te quieres comparar, Faraón? Dios le está preguntando al rey de Egipto. ¿Te quieres comparar a Babilonia? Y comienza a hablar cómo era Babilonia, ¿no verdad? Versículo 4. Las aguas lo hicieron crecer. ¿Qué es lo que hace crecer un árbol o una planta? El agua, ¿no verdad? Los nutrientes, el agua. Pero nota que el agua en profecía, ¿qué representa? El agua en profecía representa la muchedumbre, las naciones y muchos pueblos, o sea, mucha gente. Eso dice Apocalipsis 19:5, ¿no verdad? Las aguas representan mucha gente, naciones, pueblos, un lugar muy poblado. Entonces el Señor está diciendo, las personas, las aguas, los pueblos, las naciones, lo hicieron crecer. ¿A quién? A Babilonia, lo hicieron crecer. Lo encumbró el abismo. Cuando dice encumbró significa que creció, ¿no verdad? Creció, dice allí. Dice, lo encumbró el abismo, las profundidades. Las profundidades, el abismo tiene que ver con profundidades. De las raíces que tenía este árbol, eran muy fuertes y estaba dentro del corazón de las multitudes, del pueblo. Nota cómo Dios está diciendo que crece Babilonia. Babilonia crece, repito, en las profundidades de la tierra, ¿no verdad? Con las raíces bien profundas. Sigue diciendo, sus ríos corrían alrededor de su pie. ¿Qué eran ríos? ¿Recuerdan ustedes que eran ríos? En Apocalipsis, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos la plaga de los ríos convirtiéndose en sangre? ¿No verdad? Habíamos dicho que los ríos son las personas malas que trabajan para este sistema. ¿Sí? Repito, los ríos, lo digo así directamente, no me voy a la Biblia porque ya lo habíamos explicado, ¿no verdad? Los ríos vienen a ser esas personas que trabajan para este sistema. En este caso, si estamos hablando de Babilonia, estas personas son mercenarios, son personas malas que trabajan para el sistema babilónico. Recuerda que Babilonia para nuestro tiempo viene a ser el nuevo orden mundial. Ese ecumenismo grande, ¿no verdad? Que a la larga va a formar con el Estado el nuevo orden mundial hasta cierto tiempo. ¿Ok? Ya eso lo habíamos explicado. Sigue diciendo, versículo 4. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo, ¿qué cosa dice allí? Enviaba sus corrientes. ¿Qué corrientes? Las corrientes de agua, del río.
¿Qué era el río? Eran personas que trabajaban, mercenarios que trabajaban para este sistema. Es decir, él mantenía todo el campo, ¿no verdad? Les enviaba corrientes de sus ríos, es decir, los tenía que sometidos, los tenía sometidos allí a todos, ¿ok? Sigue diciendo, versículo, dice allí, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Versículo 5, por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas. ¿Sí? Estamos hablando de que cuando dice encumbró significa creció, ¿no verdad? Está hablando de que creció mucho más alto que cualquier otro árbol. Versículo 5, se encumbró su altura, creció sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas. Y a causa de las muchas aguas, o sea, de las muchas personas que apoyaban este poder, dice, se extendió el ramaje que éste había echado. O sea, en otras palabras, es un árbol tan grande, ¿no verdad? Y tan ancho que tenía sus ramas, tenía sus hojas, todas muy largas, muy grandes, y su profundidad era ¿cuánto? Era bien profundo, que estaba bien enraizado, ¿no verdad? En los corazones de las personas, en la tierra, estaba bien enraizado. Era muy difícil que alguien lo pueda sacar. Vamos hasta allí. Dice el versículo 6, en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas, ¿qué cosa dice allí? Muchas naciones. Oiga, cuando hablamos de naciones hablamos de países, ¿no verdad? Tú puedes imaginarte un árbol tan grande que pueda cubrir toda América del Norte o toda América. Puedes imaginarte tremendo árbol tan frondoso que puede cubrir tremenda extensión de terreno. Nota que está hablando de algo mundial, algo grande, porque está diciendo que cubre a todas las naciones. Ahora yo quiero que tú veas que qué es lo que está en sus ramas. Dice allí aves del cielo. ¿Y qué es lo que está abajo? Bestias del campo. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos de las cenas? De que existen dos cenas, ¿no verdad? Una cena, ¿cuál era? La cena que el Señor nos tiene preparado arriba, ¿no verdad? Que es la cena de las bodas del Cordero, y estamos invitados a estar allí. Y la otra cena, la comida iba a ser ¿quién? Nosotros. Si vamos a esa otra cena, la comida somos nosotros. Y Dios está invitando a las aves del cielo, a las bestias del campo, a que vengan a comer carne de capitanes, que vengan a comer todo tipo de carne. ¿Recuerdan ustedes esas dos cenas que habíamos hablado? Estas bestias y estas aves están anidando en las ramas de este árbol. Es decir, que este sistema trabaja con estas aves, que son personas que trabajan son personas malas que trabajan dentro de la ciudad y que trabajan para el campo. Miren esto. Vamos a ver Ezequiel 17, 23 y 24, allí mismo, Ezequiel 17, capítulo 23 y 24. Perdón, sí, versículo. Ezequiel 17, capítulo 17, versículos 23 y 24. Dice allí, ¿lo tenemos? Dice lo siguiente: en el monte alto de Israel lo plantaré. Nota que está hablando de un árbol. Sigue diciendo, levantará sus ramas, dará fruto y se hará un cedro magnífico. Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol elevado y levanté al árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Así que este árbol del cual está hablando aquí, ¿no verdad? Ezequiel 31 ya lo estaba hablando Ezequiel 17. No es la primera vez que nos habla con respecto a este poder, pero estamos hablando de las bestias y de las aves. Vamos a Jeremías capítulo 19.
Jeremías 19:7. Jeremías capítulo 19, versículo número 7. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 19, versículo número 7. Dice lo siguiente: y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. Los haré caer a espada. Está hablando del pueblo de Dios, ¿no, verdad? Los haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan, ¿qué cosa? Sus vidas, o sea, gente mala. ¿Sí? Seguimos leyendo. Dice allí: daré sus cuerpos, y ahí está explicando lo que es el caer en manos de los que buscan sus vidas. Daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces, cuando la Biblia te habla de aves del cielo y bestias de la tierra, se refiere a gente que está buscando, ¿qué cosa? Tu vida. Eso es lo que significa. Vamos a ver otro versículo para poderlo aclarar mejor. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 4. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 4. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo número 4. Dice lo siguiente: al que de Baasa muera en la ciudad, donde en la ciudad significa dentro de los muros de una ciudad, ¿no, verdad? En la ciudad, dice allí, se lo comerán los perros, y al que muere en el campo, se lo comerán, ¿quiénes? Las aves del cielo. Es decir, las bestias del campo, que pueden ser los perros, se la van a comer, ¿dónde? Dentro de la ciudad. ¿Para quiénes? Para los que se queden en la ciudad. La Biblia te habla, por ejemplo, de los perros. ¿Quiénes son los perros? Te habla de algunas personas que trabajan dentro del ministerio, dentro de la casa del Señor, ¿no, verdad? Son personas que están ahí escondidas dentro de la iglesia, pero se convierten en personas que hacen y solamente están para destruir a las personas que están dentro. Eso lo dice, miren esto. Vamos a buscar a ver quiénes son los perros. Ya les voy a dar el versículo. Los perros. Veamos el versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tenemos? Filipenses capítulo 3, versículo 2. Miren lo que dice allí. Una bestia del campo pueden ser los perros también, ¿no, verdad? Ahí en Primera de Reyes dice: por dentro de la ciudad están los perros y por fuera de la ciudad están las aves del cielo. Miren lo que dice Filipenses 3, 2. ¿Lo tenemos? Dice allí: guardaos, cuidaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. ¿Quiénes son los perros? Los falsos o los malos obreros. ¿Los obreros para qué? Los obreros dentro de la casa del Señor, dentro de la viña del Señor. Son falsos maestros. Dice allí: guardaos de los perros, ¿no, verdad? Vamos a seguir buscando. Hay otro versículo que dice, Primera de Reyes 21, 24. Primera de Reyes capítulo 21, versículo número 24. Primera de Reyes capítulo 21, verso número 24. Dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Al que de la familia de Acab muera en la ciudad, los perros lo comerán, y al que muere en el campo se lo comerán las aves del cielo. Y mira, si tú vas a buscar perros o te vas a buscar bestias del campo y aves de la ciudad, te vas a encontrar con un sinnúmero de versículos en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? En general,
lo que significa es que van a haber personas malas infiltradas, tanto afuera en el campo. Si tú te vas al campo, van a haber personas afuera del campo, y si tú te quedas en la ciudad, van a haber personas dentro de la ciudad también que van a actuar como las bestias del campo, las bestias, ¿no, verdad? Y van a actuar como las aves del cielo, o en este caso los perros dentro de la ciudad. Estamos hasta allí. Seguimos leyendo. Estamos en Ezequiel 31:6. Por eso dice allí: en sus ramas hacían nido, todas las aves del cielo, debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Seguimos leyendo, versículo 7. Se hizo pues hermoso en su grandeza. Es hermoso, este árbol era hermoso, dice Dios, ¿no, verdad? Con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a ¿qué? A aguas abundantes. ¿Qué son las aguas? Las naciones, son los pueblos, ¿no, verdad? Mucha gente. Así que nunca iba a morirse de sed, porque estaba llena de ¿qué? De gente. La gente era lo que lo mantenía ¿qué? Hermoso a este árbol. Sigue diciendo, versículo siguiente, 9. Versículo 8. Dice, nota, quiero que entiendan bien esta parte. Los cedros, dice allí, no los superaron. Los cedros no los superaron. ¿En dónde? Llama la atención lo que Ezequiel dice aquí. Repito, dice allí, versículo 8, los cedros no los superaron en hermosura, en tamaño, en porte, no lo alcanzaron. Dice, no lo superaron. Pero Dios dice aquí, en el huerto de Dios. Oiga, en el huerto de Dios. Las personas, algunos traductores también lo ponen, al momento de traducir, lo ponen en el Edén. Pero esto tiene que ver más allá del Edén, no es el Edén. Cuando habla del huerto de Dios, está hablando del tercer cielo. Ahora, ¿qué tiene que ver Babilonia con el tercer cielo? ¿Ustedes se acuerdan, saben quién vive en el tercer cielo? De acuerdo a la Biblia, en el tercer cielo está el trono de Dios, y están ¿quiénes? Los ángeles, ¿no, verdad? Que ellos tienen su jerarquía. ¿Recuerdan la jerarquía de los ángeles que habíamos explicado? Ellos tienen allá, y ellos viven junto en el tercer cielo, junto al trono. Y nota lo que Dios está diciendo aquí. Los cedros no los superaron en el huerto de Dios. Los cipreses no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en hermosura. Oiga, ¿y qué tiene que ver Babilonia con el tercer cielo? Ustedes recuerdan cuando estudiábamos el rey de Tiro. ¿Ustedes se acuerdan de Tiro? Cuando Dios estaba hablando del rey de Babilonia, ¿no, verdad? Y estaba hablando allí que por su grandeza y etcétera, etcétera, ya lo habíamos estudiado. Dios después dice, pero tú, querubín grande y protector, sobre las piedras del fuego te paseabas. ¿Se acuerdan del versículo este? ¿Sí? Eso está allí. Cuando hablábamos, repito, del rey de Tiro, Dios comenzó a mencionar ¿a quién? A Satanás. Lo que ocurre es algo interesante acá. Cuando tú le haces caso a Satanás, tú te conviertes en siervo de Satanás, ¿no, verdad? Entonces es indudable que Dios, cuando habla de una persona, también está hablando ¿de quién? De la persona a la cual uno sirve. Dios estaba hablando aquí tanto del rey de Babilonia como al que servía el rey de Babilonia. En este caso es Satanás. Nota lo siguiente, mira esto. Dice allí, los cedros no lo superaron. Tú recuerdas, quiero ver aquí, quiero ponerlo aquí, ¿no, verdad? Ustedes recuerdan que habíamos puesto en jerarquía, ¿no, verdad? Los ángeles. En el cielo los ángeles son jerarquizados. Los más, digamos, los de más bajo rango, ¿quiénes son? ¿Se acuerdan que dibujamos acá? Los de más bajo rango vienen a ser los ángeles. Estos son ángeles, ¿no, verdad? Después, ¿qué le sigue en jerarquía? En jerarquía le siguen ¿quiénes? Aquí lo voy a poner. Son los primeros, están los ángeles, luego vienen los serafines.
Y después viene un tercer rango. ¿Cuál es ese tercer rango? ¿Quién es? Los querubines. Aquí lo voy a poner. Querubines. ¿Ustedes recuerdan esto? Lo explicamos, ¿no? ¿Verdad? Ángeles, serafines, querubines. ¿Y Lucifer qué era? Lucifer era el querubín grande y protector. La palabra protector es cubridor. Es decir, que él podía cubrir ¿a quiénes? A todos los demás ángeles, porque era grande, era hermoso. ¿Entendemos hasta allí? Ahora, miren lo que dice, repito el versículo 8. Los cedros no lo superaron. ¿Quiénes eran los cedros? Nota que está hablando del huerto de Dios. Estas personas, estos personajes, viven en el huerto de Dios, en el tercer cielo. ¿Ok? Y nota que son 3 rangos. La Biblia menciona 3 rangos. ¿Cuántos árboles está hablando el versículo 8? Los cedros, 1. Los cipreses, 2. ¿Qué más? Los castaños, 3. Son 3 árboles, 3 tipos de árboles que está hablando Dios aquí. Así que, ¿cuáles son? Ahí dice Dios, los cedros no los superaron. Así que uno de los rangos tiene que ser cedro, el otro son los cipreses y el otro son los castaños. Los castaños tampoco superaron. Y al final termina diciendo, ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en hermosura. Es que, ¿sabes qué? Cuando se habla de Babilonia, la grandeza de Babilonia que se viene, ese poder que se viene del nuevo orden mundial y ese poder que se viene, se lo asimila a la grandeza que tenía ¿quién? Lucifer en el huerto de Dios. ¿Entendemos hasta allí? Por eso dice, ningún árbol en el huerto de Dios. Y aquí tú no vas a encontrar el huerto de Dios, en la tierra no. En el Edén era el huerto de Dios, al principio, pero ya no es accesible para ningún ser humano, ¿no verdad? Así que el huerto de Dios está donde los ángeles están allí, ¿no verdad? Y entonces Dios se manifiesta y dice que este árbol era tan grande y era protector, era cubridor, que cubría todas las naciones, así que era bien grande, ¿no verdad? Seguimos. Versículo 9. Dios sigue diciendo, lo hice hermoso con las multitudes de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Nota que el término envidia pareciera un término malo, ¿no verdad? Pero el término envidia es, viéndolo desde el original, es un, digamos, para decir que ellos miraron que él era diferente a los demás en la comparación. Nota que por eso es que el capítulo 31 comienza diciendo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? ¿A quién te comparaste? Faraón, tú estás haciendo lo mismo que está haciendo ¿quién? Babilonia, lo mismo que está haciendo Lucifer en el tiempo antiguo. Y no había nadie que se comparara a él, ninguno en el huerto de Dios. Eso es lo que está diciendo el capítulo 31. Y aquí en este planeta, en el planeta, ¿no verdad? Ningún otro sistema se va a comparar a Babilonia, es lo que está diciendo. ¿Ok? Versículo número 10. Y ahora comienza la otra situación. Yo quiero que ustedes, hasta allí, ustedes vean que está hablando de un árbol grande y frondoso. Ahora nos vamos a ir para que ustedes vean que esta profecía también se la dio a Nabucodonosor. Vamos a buscar Daniel, libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a buscar libro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Vamos a ver desde el versículo 1. Miren, es interesante cuando tú lees el capítulo 4 de Daniel. Porque el capítulo 4 de Daniel, si ustedes lo leen, ¿sí?, lo escribió el mismo Nabucodonosor. Es decir, como Nabucodonosor y Daniel eran muy buenos amigos, ¿no verdad? Ya en ese tiempo ya eran muy buenos amigos, el rey Nabucodonosor y Daniel,
Nabucodonosor vio que Daniel estaba escribiendo un libro. Y entonces Nabucodonosor le dijo, mira Daniel, préstame allí unas hojitas para escribir allí en tu libro. Y entonces Daniel, como se llevaba, ok, mira, toma, escribe aquí. Y ahí escribe todo el capítulo número 4. Repito, el capítulo 4 de Daniel lo escribe Nabucodonosor. Y mira lo que dice allí, el versículo 1. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. ¿Quién está saludando allí? Nabucodonosor. Él es el que está escribiendo. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así que es un testimonio de parte de Nabucodonosor. Vamos a leer el versículo número 3. Dice allí, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y tuve un sueño que me espantó tendido en la cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, ¿no, verdad? Y por esto mandé que vinieran ante mí todos los sabios. Así que Nabucodonosor había tenido un sueño, y como siempre él tiene un sueño y comienza a llamar a sus sabios. Y entre uno de los sabios llamó también ¿a quién? A Daniel, para que le explicara el significado de este sueño, ¿no, verdad? Y entonces él viene y explica el sueño en el versículo 10. Versículo 10, miren lo que dice allí. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, dice Nabucodonosor. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era ¿qué cosa? Grande. Crecía ese árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Nota que son parecidos, ¿no, verdad? La de Ezequiel y la de Daniel 4. Y dice, y se lo alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, había en él alimento para todos. Debajo de él a su sombra se ponían ¿quiénes? Las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y se mantenía de él todo ser viviente. Nota el sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿ok? Seguimos viendo, es lo mismo que está viendo en Ezequiel. Vamos a ver de aquí qué es lo que Daniel le dice, cómo Daniel explica, ¿no, verdad?, esta situación. Vamos a ver el versículo número 20. Versículo número 20. Dice allí, Daniel está explicando el sueño a Nabucodonosor y le dice, el árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Así que nos estamos dando cuenta cuál es el significado del árbol. No hay que interpretar allí porque está explicado en el libro de Daniel, capítulo 4. Cuando tú ves el árbol grandote, ese árbol frondoso, ¿a quién representa? Daniel le dice, eres tú, oh rey, porque tú has hecho grande, y etcétera, etcétera. Ahí está explicadito, ¿no, verdad? Así que cuando hablamos de Ezequiel, ¿de qué estamos hablando? Cuando vemos ese árbol también estamos refiriéndonos ¿a quién? A Babilonia, a ese sistema que está hablando Apocalipsis 17, el cual se viene con todo tipo de poder, ¿no, verdad? Ya entendemos esta parte, ¿ok? Vamos a regresemos a Ezequiel, capítulo 31, y todo lo que hemos leído hasta ahora concuerda con esta descripción que da Daniel y Nabucodonosor en su sueño. Vamos a leer el versículo 10, 31:10. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura, por ser tan alto, y haber levantado su copa entre las nubes, su corazón, ¿qué cosa dice allí? Se elevó con su altura. ¿Recuerdas cuando a Tiro le dijo, por tu grandeza tu corazón se ensoberbeció? Es lo mismo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es el mismo rey de Tiro. Es el mismo rey de Tiro que está hablando aquí. Es el mismo rey de Babilonia. Es el mismo rey faraón de Egipto.
¿Ok? Dice allí, versículo 11, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto lo tratará según su maldad. Yo ya lo he desechado. Lo que pasa es que antes, ¿recuerdan ustedes cuando en Ezequiel mismo dice que Dios usó a Nabucodonosor como instrumento de su justicia? ¿Recuerdan ustedes cuando decía que Dios le iba a pagar con el botín de todas las cosas que sacara de Jerusalén, de Judá, de Egipto? ¿Recuerdan ustedes esto? Ya lo habíamos dicho. Y entonces dice el Señor, ¿no verdad? Va a venir una persona, yo los voy a entregar en manos del poderoso de las naciones, que de cierto lo va a tratar mal de acuerdo a su maldad. Yo lo he desechado. Antes era mi siervo, ahora ya no trabaja para mí. Versículo 12. ¿Quiénes son estas personas, los poderosos? Lo destruirán extranjeros. La palabra extranjeros quiere decir personas extrañas o extraño. Y los poderosos de las naciones lo derribarán. ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos nosotros Apocalipsis 17? ¿Sí? Apocalipsis 17. Vamos a ver nuevamente. Apocalipsis 17. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, versículo número 16. Apocalipsis 17, 16. Dice lo siguiente. Y los 10 cuernos que vistes. Mira, los 10 cuernos, si bien es cierto, habla de la Unión Europea. Pero aquí en Ezequiel se está refiriendo a los más poderosos de la tierra. En estos momentos, en estos actuales momentos. ¿Quiénes serían los más poderosos de la tierra? Si hablamos de países, ¿no es verdad? Estamos hablando de Estados Unidos y son pocos los mencionados allí. Pero la Biblia te dice que personas y los poderosos de las naciones. ¿Por qué no dice las naciones poderosas? Sino que está hablando de personas. Si tú te das cuenta, allí dice los poderosos de las naciones, dice en Ezequiel. Extranjeros, la palabra extranjero es extraños. ¿Quiénes son los poderosos del mundo? ¿Sabes quiénes son los poderosos del mundo? Aquellas personas que tienen el dinero a su disposición. Esas personas que están y trabajan tras bastidores son los que manejan los hilos del mundo. Esas personas son las que al final del tiempo se unen, ¿no verdad?, con el sistema papal, con la bestia. Y ahí está lo que dice el versículo 16. Y los 10 cuernos que vistes y la bestia aborrecerán a la ramera, que es Babilonia, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la van a quemar con fuego. Nota que el Señor, conforme vamos avanzando a lo de Ezequiel, conforme vamos avanzando el estudio, el Señor te va mostrando más detalles de las cosas que se vienen a futuro. Y si tú te mantienes viendo la serie de Ezequiel, te vas a encontrar con cosas. Vamos a llegar al capítulo 40, donde hay cosas en donde yo he visto que muchas personas ponen que es mejor ni saber la interpretación ni nada, pero la misma Biblia se da a interpretar. Y es interesante, porque cuando estudian Ezequiel solamente lo estudian por encima. Y cuando estudian detalles de Ezequiel dentro de la misma Biblia, tú te quedas asombrado de la cantidad de información que Dios te envía. Y a las personas no les gusta, no quieren saber de esto. Y es así que nosotros por eso dejamos grabado allí el video, por si acaso quieran repetir o quieran ver personas que realmente quieran aprender en el futuro. ¿Sí? Así que ya entendemos eso. Seguimos. Estamos en el versículo 11. Dice allí: yo, dice Dios, lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto lo va a tratar allí, dice, según su maldad. Yo lo he desechado. Lo destruirán extranjeros, y los poderosos de las naciones lo van a derribar. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje.
todos los pueblos de la tierra se irán de su sombra y lo abandonarán. Es que cuando ya comienza a perder el poder, ¿no verdad? Todas las personas que apoyaban este sistema Babilonia comienzan a dejarlo solo, lo abandonan. Y entonces es allí donde comienza a caerse todo el ramaje, porque lo que lo mantenía era el agua. ¿Qué era el agua? La mucha gente. Y si la mucha gente se va de esa agua, comienza ¿qué? A secarse Babilonia. ¿Entendemos hasta allí? Versículo número 13. Sobre su tronco caído habitarán, ¿qué cosa dice allí? Todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. Así que esas personas que antes trabajaban, ¿para quién? Para este sistema, ahora están allí por algo. ¿Por qué? Porque están queriendo destruir lo último que queda de ese árbol, ¿no verdad? Que antes los mantenía y le daba sombra. Ahora ya no les da sombra, pero ellos están allí en el tronco caído, en el tronco derribado. Por eso dice en el 13, sobre su tronco caído. O sea, ya está caído ese árbol y ellos están allí por algo. Versículo 14. Para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben, dice allí, aguas, porque todos están destinados a la muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres juntos con los que descienden a la fosa. A ver, ¿cómo es esto? Mira esta situación acá. Dice allí, las personas o los árboles que son poderes más pequeños, digamos, o son pequeños comparados con el poder babilonio, dice el Señor, para que estos árboles que se mantenían con esa agua ya no se crean, ya no confíen en que ellos ahora son más grandes. Sí, me explico. Anteriormente este árbol que era Babilonia era el más alto de los demás árboles. Pero una vez que cae Babilonia, Dios dice para que estas personas, estos árboles, estas naciones, estos poderes, no confíen en su altura y ahora ellos crean que van a ocupar el lugar que le corresponde a Babilonia. Dios dice en el versículo 14, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, que tienen ellos todavía gente, ¿no verdad? Ni levanten su copa entre la espesura, que no confíen en su altura todos los que beben aguas, todos los que tienen gente a su alrededor, para que ellos ya no comiencen a creer que ahora ellos son los que van a tener el poder, porque la Biblia dice que después de este poder de Babilonia no se va a levantar otro poder más, sino que ¿sabes qué dice la Biblia? Que viene un reino. ¿Cuál es ese reino que viene? Después de Babilonia y después que cae Babilonia, ¿no verdad? Viene el reino del Señor, que ese reino sí no va a ser destruido nunca más. Por eso es que ningún árbol que está alrededor, que es una nación que se quiere parecer al porte de Babilonia, quiera después subir, ¿no verdad? Confiar en su altura y después ese árbol decir, ahora Babilonia cayó, ahora soy yo el que va a cubrir a todo el mundo, porque nada va a hacer lo mismo. Y por eso el Señor dice, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos, absolutamente todos los reinos de este mundo están destinados ¿a qué? A la muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, juntos con los que descienden a la fosa, juntos con los que descienden al Seol, junto con los que mueren. Eso es lo que está diciendo. ¿Entendemos hasta allí? Es para que no haya nadie, porque ustedes recuerdan, cuando cae un imperio, enseguida viene ¿qué cosa? El menos fuerte, o el que estaba en segundo lugar, a querer ocupar el que estaba en primer lugar. Y si se cae el segundo lugar, viene el del tercer lugar, ¿no verdad? Y quiere formar el imperio que dejaron sus antecesores, los dos antecesores. Entonces Dios está diciendo, nadie va a tomar el lugar de Babilonia. Esa es otra expresión. Nadie va a quedarse en el reino que dejó este árbol frondoso y grande.
porque todos están destinados ¿a qué? A la muerte. Eso es lo que está diciendo acá. Versículo siguiente, versículo 15. Así ha dicho Jehová el Señor. Nota lo que está diciendo Dios. El día que descendió al Seol, el Seol viene a ser, en otras traducciones está puesto el abismo, en otras traducciones está puesto el Hades o el Sheol, ¿no? ¿Verdad? El Sheol, que significa sepultura, el sepulcro, ¿ok? El sepulcro. Dice allí, el día que descendió al sepulcro, está hablando de Babilonia, hice guardar luto y que se cubriera por él las profundidades, el abismo. O sea, que el luto llegue a todo nivel. Pero llama la atención que aquí está hablando de las profundidades. Ya vamos a seguir leyendo. Las profundidades. Dice allí, detuve sus ríos. ¿Qué eran los ríos? Las personas mercenarias que trabajaban para este sistema. Dios dice, detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas. Ya no, hasta allí nomás la gente ya no creía en ese sistema y se abrieron y ya no llega más agua, ¿no? ¿Verdad? Dice allí, detuve las aguas, fueron detenidas. Por él, dice allí, por Babilonia, por este sistema que cayó, por este árbol, cubrí de tinieblas el Líbano. El Líbano es el bosque donde están todos los árboles, todos los poderes, ¿no? ¿Verdad? Los árboles que son los reinos. Por él, dice, cubrí de tinieblas el Líbano, y todos los árboles del campo se desmayaron. ¿Por qué se desmayaron? Porque ninguno podía ocupar el lugar que tenía ¿quién? Babilonia. Dios ya lo dijo, no va a haber otro poder más. Este es un poder que envía Dios para enseñarle al pueblo de Dios a quién adorar, al Señor Dios. Si tú no has adorado al principio, recuerda lo que siempre hemos hablado. Si tú no adoras a Dios a las buenas, Dios espera mandar ese poder para que tú lo comiences a adorar a las malas. Pero tienes que adorar al Señor. Eso es lo que Dios quiere, pero depende de ti. Porque a pesar de que venga ese poder, tú todavía puedes negarte a adorar al Señor y tú sabes qué es lo que nos espera, ¿no? ¿Verdad? Seguimos. Versículo 16. Con el estruendo de su caída, o sea que fue una caída digamos que fue muy bulliciosa, todo el mundo se enteró, como era un poder mundial, todo el mundo se enteró de la caída. Y Dios hizo con esta caída temblar a las naciones, cuando las hice descender al sepulcro, con todos los que descendieron a la sepultura. Ahora, hasta allí entendemos, hasta allí está claro. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Nota, repito nuevamente para que ustedes lo puedan entender. Dice allí, con el estruendo de su caída, la caída de este sistema, hice temblar a las naciones cuando las hice descender al sepulcro con todos los que descienden a la sepultura, con todos los muertos, con todas las personas que murieron, ¿no? ¿Verdad? Sigue diciendo, y mira lo que sigue diciendo, quiero que prestes atención a esto. Dice allí, y todos los árboles escogidos del Edén, los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. A ver, ahí los quiero ver. Miren esto. Repito nuevamente para poder entender. Miren esto, la partecita donde está allí. Y todos los árboles escogidos del Edén. Cuando te está hablando del Edén, ¿qué es el Edén? El Edén es el huerto de Dios. El huerto de Dios. ¿Dónde está el huerto de Dios? En el tercer cielo. ¿Qué tiene que ver el tercer cielo con lo que está sucediendo en la tierra? ¿Qué tiene que ver? Es que sabes una cosa, y ahí viene Apocalipsis 9, la quinta trompeta. ¿Recuerdas cuando del pozo del abismo, se acuerdan cuando estudiamos esto? El pozo del abismo sale un humo, y de ese humo salen langostas. Para los que estudiamos Joel 1, estamos estudiando ahora el libro de Joel en los grupos pequeños, ¿no? ¿Verdad? Joel 1, las langostas son los babilonios. Las langostas son los babilonios, son los caldeos. Es este nuevo orden mundial que se viene. ¿Ok? Y entonces dice allí
¿Qué tiene que ver estas personas? Nota que estas personas o estos seres que son del tercer cielo, hubieron algunas personas que salieron de aquí. ¿Quiénes son esas personas que salieron de aquí? O estos ángeles que dice la Biblia que fueron sacados del cielo y fueron expulsados ¿a dónde? A la tierra. ¿En dónde están estos seres? ¿En dónde están estos seres? La Biblia en griego, ¿no verdad? En el Nuevo Testamento te habla de que ellos están en el abismo. En el abismo. ¿Qué es el abismo? De acuerdo a Judas, ¿no verdad? 1:6, son prisiones eternas que están allí. No sabemos dónde están, pero son prisiones en donde Dios mandó a que estos demonios estén allí en esas prisiones hasta el día del juicio. Ahora, Apocalipsis 9, en la quinta trompeta, recuerdan ustedes, nos dice que estos demonios van a salir. ¿Quién les va a abrir la puerta? Satanás. ¿Recuerdan cuando dice que él tenía la llave del pozo del abismo? Es decir, él tiene la autorización ¿para qué? Para abrir esa celda, digamos esas prisiones, ¿no verdad? Y puedan salir los demonios. Entonces estamos hablando de que si aquí está diciendo Dios, todos los árboles escogidos del Edén, del huerto, los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Miren lo que sigue diciendo el 17. También ellos descendieron con él. ¿Cómo es esto? Descendieron con él. ¿Quién es él? Estamos hablando de Babilonia, la caída de Babilonia. Dice allí, descendieron con él al abismo. Hay traducciones que dicen ahí el abismo. El original te habla de un abismo, el Seol. Con los muertos a espada. ¿Quiénes son los muertos a espada? ¿Quiénes mueren a espada? La espada significa conflictos, guerras, ¿no verdad? Así que hay una guerra allí de babilonios y entonces mueren ellos, dicen los muertos a espada. Los que fueron, ¿qué cosa? Su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Oiga, ¿y por qué dice los que estuvieron en su sombra? ¿Por qué? ¿Tú recuerdas cuando hablamos aquí de que este querubín grande, y que decía, y protector? La palabra original también es cubridor. ¿Por qué cubre? Cubre a todos los ángeles, o sea, es muy grande y tiene las alas muy grandes para poder cubrir al resto de ángeles. Por eso es que dice que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Y es interesante porque nosotros a veces creemos que las guerras son conflictos solamente terrenales. Y no te das cuenta que las guerras, ¿no verdad?, también son conflictos en la parte espiritual. También hay guerra. Por eso es que Pablo dice, cuando tú salgas a la calle, cuando salgas a todos lados, tú siempre tienes que ir vestido ¿con qué? Con tu uniforme de guerra, ¿no verdad? Con la armadura de Dios. Y ahí te explica en Efesios 6 la armadura de Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Pablo dice que tienes que ir con armadura? ¿Quiénes son los que van con armadura? Los soldados. ¿Y por qué los soldados siempre están allí con armadura? ¿No es verdad? Porque no siempre los soldados están con armadura. ¿Cuándo ellos están con su armadura? Cuando están en la guerra. Es que tú tienes que entender que hay una guerra espiritual afuera. Hay una guerra espiritual. Tú no puedes salir de tu casa sin orarle al Señor para que el Señor te proteja. Tú no puedes salir de tu casa sin el yelmo, sin el escudo, sin la espada de la fe, ¿no verdad? Y ahí tenemos todos los significados en en Efesios 6. Entonces, tenemos que entender esto. Repito, aquí está hablando de que estos demonios, ¿no verdad?, que los ángeles ya caídos, aquí son ángeles cuando ya caen. La palabra demonios significa ángeles caídos. Estos ángeles caídos, dice allí, se consuelan. Es que ellos están dentro. Si ellos se están consolando, ¿qué significa? A ver, si yo consuelo a alguien, es porque esa persona está ¿qué? Está triste, está llorando, tiene aflicciones, ¿no verdad? Entonces yo consuelo a alguien que está llorando y que está mal. Entonces dice, ellos están mal porque están perdiendo la guerra. Están perdiendo la guerra ¿contra quién? Contra Dios. Por eso es que dice allí, y ellos se consuelan, ¿no verdad? Se consuelan allí. Vamos a
Hay un versículo que no sé si lo registré. Vamos a ver, Isaías 14 del 9 al 11. Isaías 14 del 9 al 11. Isaías 14 del 9 al 11. Aquí Isaías está hablando justamente de estas personas que con su poder llegaron hasta el Seol, ¿no verdad? Hasta el sepulcro. Miren lo que dice el 9. El Seol, Isaías 14, versículo 9. Si tú miras el versículo 14, capítulo 14 tiene como título: el rey de Babilonia, objeto de burla. ¿Y de quién estamos hablando acá? Del faraón, y estamos hablando del rey de Egipto, del rey de Babilonia, ¿ok? Es lo mismo. Dice allí versículo 9: el Seol, o sea el sepulcro, abajo se espantó de ti, despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte. Nota que no es que está hablando, Isaías tiene una forma lírica de hablar, ¿no verdad? Él tiene una forma poética de expresarse. Tú tienes que entender cuando él habla y tú sigues leyendo Isaías, tienes que entender cómo se expresa Isaías. No es que los muertos van a resucitar a recibirlo, ¿no? Sino que están esperando, lo dice Isaías allí, que ellos están ansiosos de que él regrese. Es una forma expresiva de decir: allá vas a dar, a donde están los demás muertos, ¿no verdad? Dice allí: hizo levantar de sus sillas a todos los grandes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Versículo 10: todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol, al sepulcro, tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y nota que más adelante, cuando habla del rey de Babilonia, en el versículo 12, ¿qué dice allí? Cuando sigue hablando del rey de Babilonia, el versículo 12 de Isaías 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Nota esto. Nota que cada vez que habla Dios, habla del rey de Babilonia, de Faraón, ¿no verdad? Siempre tiene que estar allí, ¿quién? Satanás. Es decir, Dios cuando habla del rey de Babilonia, que nosotros sabemos quién es, el sistema papal, conocemos aquí en tierra todas las señales que nos da la primera bestia, ¿no verdad? Pero Dios siempre menciona a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el que está atrás de bastidores. Él es el que está moviendo los hilos, ¿no verdad? En este conflicto. Pero Satanás no puede hacer otra cosa que simplemente cumplir el rol que él tiene que hacer aquí en la tierra, porque ya el libreto está escrito. ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios. Así que él solamente tiene que tratar de hacer lo que pueda, ¿no verdad? Pero ya todo está escrito y todo lo que Dios dijo se va a cumplir. Y tú puedes leer todo Isaías 14 y te vas a dar cuenta que habla lo mismo que estamos hablando en Ezequiel, acerca de los extranjeros, de los extraños. Tú puedes leer eso cuando tengas un poquito más de tiempo, ¿ok? Seguimos, versículo 18. Versículo 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Oiga, y sigue hablando del Edén Dios. Entonces Dios está diciendo ahora: ¿a quién te has comparado? Nota que desde que Lucifer se fue de aquí, aquí está el querubín grande y protector, se fue de aquí, fue derribado a la tierra, ¿no verdad? ¿Quién ocupó el lugar de Lucifer? ¿Quién? ¿Se acuerdan que llegó otro personaje grande y el jefe comandante, el comandante en jefe de los ángeles? ¿Quién es? Este personaje que viene aquí, ¿no verdad? Se fue Lucifer y quedó uno, vino uno. Ese uno se llama, ¿recuerdan ustedes? El arcángel. ¿Cuál es el nombre del arcángel? No es que hay 7, no es que hay 3, no es que hay algunos números, no, solamente hay un arcángel, de acuerdo a la Biblia. El arcángel Miguel, porque arcángel, arch, significa que es un gran ángel. Es mucho más grande que un ángel. Y tuvo que irse él para que Cristo, que es Miguel,
Miguel significa quien es como Dios, ocupe el lugar que Satanás dejó allí. Y entonces, ahora sí, él llama a todos sus huestes, los que están con Miguel, y hubo una guerra en el cielo. ¿Recuerdan? En donde fue expulsado Satanás y todos los que siguieron a Satanás, a Lucifer. ¿Ok? Así que aquí dice, versículo 18, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Porque ahora está Miguel, ¿no verdad? Sigue, pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás. ¿Quiénes serían los árboles del Edén que han sido derribados? Los que fueron expulsados del cielo. ¿Ya? Entonces dice allí, pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Y ahí está hablando de las personas, ¿no verdad? Los muertos a espada. Este es el faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Interesante punto. Miren, ¿saben una cosa? Conforme vamos avanzando el estudio de Ezequiel 31, cuando venga el 32, nosotros vamos a ir avanzando en detalles y en el tiempo. Estamos aquí, por ejemplo, hablando de una Babilonia que va a ser destruida. Luego de esto viene a hablar de la venida del Señor. Más adelante vamos a ver que habla de Gog y Magog. Luego esto habla de los 1000 años, de la última parte, ¿no verdad? De estar aquí y del milenio. Luego viene la parte cuando estemos en el cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? A juzgar. Ahí habla del santuario y del templo, que hay muchas personas que dicen que no encuentran interpretación a eso y que es mejor no buscar la interpretación. Pero la Biblia mismo te da la interpretación a todo esto. Así que necesitamos estar al pendientes porque Dios nos está mandando detalles y tenemos que estar atentos a los detalles que el Señor da. Ahora miren, cuando habla de huerto del Edén, me olvidaba decir que en otras traducciones dice tierra deseada. ¿Sí? Cuando habla del huerto del Edén, dice en la Septuaginta, por ejemplo, dice tierra deseada. ¿Cuál es la tierra que tú deseas? ¿Cuál es la tierra? Es la tierra prometida, la que deseamos, vivir arriba en el tercer cielo juntamente con Dios. Eso es lo que deseamos, por eso es el huerto de Dios. Cuando hablan del huerto de Dios, está hablando del tercer cielo. No hay otra forma, no hay otra forma. Hay personas que comienzan y pueden decir lo que sea, pero búscale, estudia y mira lo que el Señor tiene para ti. ¿Ok? Vamos a terminar, hemos terminado el capítulo 31. Estamos martes, ¿no verdad? El día jueves nos toca estudiar el 32 y vamos a ver lo que sigue diciendo, porque Dios sigue dando muchos detalles más. Vamos a cantar, yo quisiera ser tu siervo, Señor. Tu amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así es Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor. Dios, yo quisiera ser tu siervo, Señor, no se aparte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad, yo quisiera ser tu siervo,
siervo, Señor. Toma, mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma, mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por el mensaje de esta noche. Gracias, Señor, porque pudimos abrir tus palabras con tranquilidad, Señor, sin problemas. Gracias, Señor, porque alejas al enemigo de nuestras vidas, alejas de nuestras familias, Señor, al malo. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas a pesar de lo malo que somos. Te pedimos, Señor, que este mensaje sea asimilado por personas que realmente quieran, Señor, seguir tus pasos, seguir tus consejos, Señor, y que podamos de esta manera desenmascarar al enemigo y sepamos, Señor, hacia qué lado vamos de la historia, Señor, y conociendo que tu venida está muy cerca. Acompáñanos, Señor, ahora en la noche. Te pedimos, Señor, que las personas puedan venir nuevamente el día jueves a las 7:15 de la noche. También, Señor, ponemos en tus manos estos videos para que pueda ser, Señor, de bendición a muchas parejas, muchas personas, muchas familias. Gracias por tu amor, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche. Bendiciones. Cuídense.